Bueno, en la columna de esta semana quiero retomar el concepto que instalamos en torno a qué está sucediendo en Argentina en la accionar que tiene el presidente Milei y cómo se desarrolla el conflicto social. Hablábamos que de alguna manera la forma autárquica en la que se para Milei instala la idea de la democracia caducada, puesto que la democracia es tal en la medida que se asume el conflicto, en la medida que se puede aceptar la contradicción, eh, a situación poder construir a partir de la negociación eh, eh, el proceso de resolución política. De alguna manera, la forma de hacer política que vimos en esta semana va consolidando la idea de que no se está dispuesto a a tener un resultado por la gobernanza. No se tiene la convicción de que la democracia, como la entendemos o la hemos entendido hasta ahora, como el acrecentamiento de la capacidad de resolver los conflictos, de superar las inequidades, de posibilitar la voz en las diferencias, sea lo que convoca a esta visión ultraliberal, a esta visión de derecha, de extremas derechas que se está instalando. Entonces, por un lado, hemos visto una represión furibunda a una manifestación de los trabajadores que muestra que no se está dispuesto a la disidencia, no se está dispuesto a aceptar, cuestionar y hacer del proceso conflictivo eh, un camino para encontrar puntos en común. Por otro, escuchamos que una periodista de La Nación estaba hablando y porque estaba cuestionando una decisión de gobierno, por la cucaracha se le dice que de eso no puede hablar y por tanto queda despedida. Entonces, la libertad de prensa va a ser explícitamente censurada. Lo que se le cuestionaba al kirchnerismo, lo que se le cuestionaba a otros gobiernos, aquí se instala como una forma absoluta, como una forma de caducación de la democracia. Por otro lado, vimos que en diputados, uno de sus aliados, en el mismo momento que se va a decidir la presidencia en la Cámara sobre un determinado tema, es cuestionado y entonces se abre el bloque de Libertad Avanza eh, teniendo las mismas convicciones, lo que muestra de que ni siquiera los que son parte de esa misma manera de entender el poder, esa misma forma de llevar adelante el ejercicio del gobernar, encuentra cohesión en los mismos. Por tanto, lo otro que ya habíamos visto, que parte del negacionismo histórico, parte de la no resolución de la situación social, al punto que queda inscripto en la posverdad absoluta, Milei, porque por un lado va a festejar que caen los precios, que la inflación no es tal y en realidad había sido fruto de un experimento en las redes, que es difundido por el propio presidente y el ministro de Economía. Por otro lado, se reúne con el dueño de X, es Twitter, Elon Musk, que es la expresión más clara de destruir la democracia política a través de la dinámica del mercado. Y esto es lo que se está configurando, pero que reclama y requiere no solo de ser pensado, sino de cómo se reconvoca a esas subjetividades que se ven hasta hoy hegemonizadas, atraídas, dominadas y sumidas al proceso que se está viviendo. Por tanto, es lo que seguiremos analizando. ¿Por qué sigue en ascenso esta cosmovisión y no cae por su propio peso? Entonces, la alternativa es el problema.
que no es de inmediatez. Todavía estamos ante una situación de increyendo, pero se van dando las condiciones, por un lado, de comprensión de este mundo que está emergiendo en su forma de eh, hacer caer lo existente, que si lo miramos desde la economía, son los mecanismos de acumulación acelerada hacia pocos actores. Si lo vemos desde las subjetividades, es la desagregación y la atomización. Si lo vemos desde el ser social, no podemos identificar sujetos con claridad porque los sujetos de conflicto en la construcción de una sociedad democrática implica colectivos a nivel partidario, a nivel sindical, a nivel cultural, ¿sí? Y entonces todo lo que reacciona ante esta desestructuración, que no es por las medidas que hoy se toman, sino que las medidas que hoy se toman están abonadas por esa subjetividad que se fue construyendo durante un tiempo importante, en el cual se visualiza al individuo como un ser expuesto, ¿sí? A más que el conflicto, expuesto a la intemperie de la sobrevivencia. Y por tanto, en eso de estar expuesto a la sobrevivencia, el ser social en transformaciones económicas que no crean sujetos colectivos, en transformaciones tecnológicas que no lo permiten, como lo hemos visto, hacen de que la democracia como estructura de transacción comienza a decaer, ¿sí? Por tanto, parecería ser de que esa gran movilización, reacción cultural que está habiendo de los sindicatos, de las instituciones diversas de la sociedad, aún no encuentran el paradigma con el que poder entrar en contradicción con esta visión que se impone de manera absoluta y que transita la caducación de la democracia, instalando mecanismos de autarquía en la forma de ejercer el gobierno, desde legitimación de las instituciones garantistas del derecho, de vaciamiento de la estructura de solidaridad y de entramado que se se supone sería consistente con una comunidad nacional, una comunidad eh, que tiene un valor de identidad. Esto tiene actores externos, pero queda claro que son los actores internos que no logran posicionar. Esto tiene un impacto hacia la región también, porque deja a Brasil sin el equilibrio necesario para la integración regional. A Uruguay, de alguna manera, en la medida que se le equilibraron los precios, le favoreció que no haya fuga a través de lo comercial, a través del consumo. Pero el deterioro constante de las formas del ser democrático ponen bajo sospecha la manera que se va a entender en el mediano plazo las democracias en la región. No quisiera cerrar sin decir que lo que pasó en Ecuador, eh, secuestrando al ex vicepresidente en el territorio de la Embajada de México, muestra otro signo de caducación de la democracia, como lo es El Salvador, con la forma que se entiende la lucha con la criminalidad, y es así que aún no vemos el paradigma de integración que reclama una sociedad desgarrada, fragmentada y desigual como es América Latina. Seguimos entonces analizando en las próximas columnas.